Dios les bendiga, hermanos. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, a pesar de esta pandemia que está pasando en todo el mundo, es mundial. Pero a pesar de todo eso, pues Dios nos ha guardado y estamos bien, gracias a Dios. A pesar de las pruebas que hemos tenido últimamente, las pérdidas familiares y como ustedes todos saben, pero pues gracias a Dios estamos bien. Le mandamos un saludo de parte de toda la familia que están aquí también, que más que no los pueden ver. Aquí están. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a pasar a la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y vamos a tener nuestras Biblias abiertas también en Romanos 8, 29. Vamos a leer estos dos versículos para empezar la palabra. Estamos viendo, creo también ahí en Jalapa, están viendo el tema acerca de construyendo nuestro carácter. Y vamos a tratar precisamente esta última semana, también cerramos con este tema. Le voy a pedir que leamos todos juntos en 2 de Corintios 3, 18. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En Romanos 8:29 leemos y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dios bendiga su palabra. Si nosotros miramos estos pasajes y ponemos uno con el otro y miramos el contraste, uno dice que el Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos habla de transformación y en el versículo que leemos en Romanos 8:29 dice que Dios nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dos cosas importantes. La transformación sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo, llegamos al momento en que entregamos nuestra vida al Señor y de allí empieza el proceso de transformación de nuestra vida. ¿Sí? Dios moldea nuestra vida a su imagen. Dice que el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos dice más bien que Dios nos predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen. El conforme a la imagen es la conformidad, el trabajo completo ya. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, seremos conforme a la imagen de su Hijo. Mientras estamos en ese proceso de transformación, si leyéramos también en Romanos, también dice la palabra de Dios que tenemos transformados nuestra mente a la mente de Cristo, ¿verdad? Nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir el día a día, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, nuestro carácter tiene mucho que decir de nuestro testimonio. Quizás han estado viendo ya parte de lo que es este mensaje acerca de lo que es nuestro carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo, hermanos, nos habla la palabra de Dios que Él fue manso y humilde. Nos habla la palabra de Dios que Él nunca pagó mal por mal. Nos habla la palabra de Dios que Él es amor, que Él vino y nos amó de tal manera. Dios, a través de su Jesucristo, nos da la salvación. Jesús es el reflejo de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos a hacer, ¿sí? Jesús es aquella figura celestial, aquella imagen divina hecho hombre, en la cual nos muestra Dios de que sí se puede ser mejor, de que sí se puede alcanzar la perfección, de que sí se puede alcanzar
ser una persona santa, de que sí se puede alcanzar ser una persona justa, recta. Jesús lo hizo en carne, no lo hizo en manera de espíritu, ni lo hizo como Dios. Dice la palabra que Él se despojó de sí mismo, ¿sí? Para llegarnos, alcanzar a nosotros y hacernos ver de que como humanos sí se puede. Este contraste que le decía yo entre el versículo en Corintios y en Romanos nos hace ver de que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Nuestro caminar con Cristo debe ser una victoria tras victoria, debe haber una progresión, debe ser progresivo hacia adelante, nunca hacia atrás, ¿sí? Lamentablemente porque hemos sido mal enseñados, porque no leemos la palabra, porque nos acostumbramos a venir a escuchar un mensaje y quedamos allí sin escudriñar la palabra de Dios, hermanos, nos da el conocimiento pleno que todos necesitamos saber. Nos hace ver de que nosotros podemos alcanzar esa transformación cada día y podemos alcanzar tener victoria en nuestras vidas, en nuestras luchas. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nos sujetamos a lo que Dios nos dice. Lamentablemente siempre corremos el riesgo de correr al yo, al egoísmo. Pero es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que yo anhelo tener y el yo, como dice la palabra, nuestra lucha es muchas veces interna, es la lucha de la persona interna de nosotros, del viejo hombre, a decir yo quiero, ¿sí? Es que a mí me gusta esto. Y cuando actuamos de esa manera nos alejamos de hacer esa imagen que la palabra de Dios dice que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿sí? En la imagen de Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús, encontramos a un Jesús, hermanos, completamente sumiso a la voluntad del Padre. Cuando encontramos, no sé si recuerdan ustedes ahí en Juan capítulo 6, si no me equivoco, dice, en una parte dice, claramente dice, porque no he venido a hacer mi voluntad ni lo que yo quiero, sino la voluntad del que me envió, ¿sí? La voluntad del Padre. Nosotros, si alcanzáramos a entender que nuestra vida es pasajera, nos daríamos cuenta de que realmente no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, ni como nos gusta vivir. A la final Dios quiere que seamos salvos, que alcancemos la salvación, que alcancemos esa vida eterna que está al otro lado de esta vida, ¿sí? Después de la muerte. ¿Cómo vamos a alcanzar la vida eterna? Cuando nosotros seamos conforme, como dice el versículo en Romanos, que seamos conforme a la imagen de Jesucristo, conforme a lo que dice su palabra, ¿no? Él nos predestinó, dice, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa imagen de su Hijo vamos a ver ahora también en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 9. Si ustedes leen el versículo 8, se van a dar cuenta que está hablando de Jesucristo. Pero vamos a ver el versículo 9, dice, de Jesús, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nos habla de Jesús. La imagen de Jesús dice que Él amó más la justicia y aborreció la maldad. Que seamos conforme a esa imagen de Jesús, que nuestro carácter sea moldeado de tal manera que amemos más la justicia, que nos demos cuenta. Jesús lo predicó, Jesús nos enseñó. Si nosotros nos damos cuenta en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, verso 33, creo que todos se lo saben ya de memoria, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, completamente todo lo demás que tú anheles en tu vida, vendrá a tu vida como añadidura. Vendrá porque Dios sabe que tienes necesidad, ya sea en lo material, sea en lo financiero, en lo sentimental, en todas las áreas de tu vida. Dios se va a encargar cuando solamente pongas a Jesús en primer lugar, a Dios en primer lugar. Cuando te des cuenta de que realmente el vivir afanado, el vivir porque quieres obtener algo, el materialismo, la moda, ¿qué te puedo decir? Los amigos de este mundo, todo eso es
vanidad, como dice la palabra, pero también nos aleja si enfocamos nuestra mirada en esas cosas. Yo quiero conseguir un buen esposo, quiero conseguir una buena esposa, quiero conseguir un buen trabajo y yo quiero ser el mejor de lo que quieras ser, ¿no? De lo que tú seas. Si tu enfoque está en eso, pierdes la mirada principal que debe ser en Dios. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ama la justicia de Dios, ama lo que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Y dice lo demás, todo vendrá por añadidura. Es lo primordial que Jesús nos enseñó a nosotros. Es Él lo que dice la palabra en Hebreos 1:9. Él amó más la justicia y aborreció la maldad. Como cristianos, tenemos que aborrecer la maldad, no aborrecer al pecador, porque a veces confundimos ese estrecho lazo que hay entre aborrecer el pecado y el pecador, y muchas veces tomamos esa diferencia y aborrecemos a la gente, y que ese hombre me cae mal, y que esa mujer me cae mal porque es una prostituta, y este me cae mal porque es un marihuano, y este me cae mal porque es esto y esto, y bueno, empezamos a etiquetar a las personas y hacernos enemigos de ellas, cuando la palabra del Señor dice aborrece la maldad, aborrece el pecado, aborrece el mal. Y el mal no está en las personas de afuera, está en nosotros mismos, ¿sí? Aborrece el pecado que te lleva a apartarte de Dios. Aborrece ese mal genio que tienes, aborrece ese mal, ¿qué te puedo decir? La fiebre interna que pueden tener muchos de andar buscando sexo en todas partes. Y nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque somos más dados a hacer nuestra voluntad, porque el ego nos maneja, nos controla, porque va primero, siempre estoy yo antes de Dios. Entonces yo creo que es la manera en que Dios nos pide que aprendamos a ser conforme a su imagen, seamos transformados. Dios dice que Dios permite que eso sea por medio del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El trabajo primordial aquí en la tierra es la regeneración, ¿sí? Cambiar los corazones, transformar las vidas. A través del Espíritu Santo nosotros somos transformados. Como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Antes hacía esto, hoy ya no lo hago, ¿sí? Antes me gustaba y peleaba por lo que yo quería. Hoy ya no, hoy voy a pelear y voy a poner mi vida en las manos del Señor y voy a hacer su voluntad. Lo que Dios quiere, hermanos, que seamos transformados. Cristo viene pronto. Cristo viene. Y muchas veces dejamos de lado lo que es primordial en nuestra vida, ¿sí? Los afanes de la vida, los deleites, la carne misma nos lleva a otras cosas que realmente no valen la pena. Cristo viene, y si Cristo viene, hermanos, si estamos desenfocados, estamos en en asuntos que no nos corresponden como hijos de Dios, lamentablemente no nos vamos a ir con el Señor. La palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Una iglesia que es fiel a Dios. Sin embargo, muchas veces perdemos el tiempo nosotros en hacer las cosas que nosotros queremos, y no solamente hacer las cosas que queremos, sino hacer las cosas como nosotros queremos, no como se nos instruye, no como se nos enseña en la casa de Dios, no teniendo a alguien como líder, sino queremos hacer las cosas como a nosotros queremos y cuando queremos, ¿no? Y no es así. La palabra del Señor nos dice que en la obediencia está la ganancia. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, como decía hace un momento, ¿no? En Juan 6:38, dice que él dice claramente: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ser transformados a la imagen de Jesús, queremos ser transformados a lo que Dios quiere para nosotros. Dejémonos por el Espíritu Santo ser transformados. Aprendamos a ser sumisos, no porque lo dice el hermano, sino que lo dice la palabra de Dios. Aprender a someternos a nuestras autoridades civiles, a nuestros gobernantes, a quienes Dios puso delante de la iglesia,
para guiarnos espiritualmente, para que podamos ser moldeados a esa imagen de Dios, a ese hombre perfecto, como dice la palabra de Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es, como dice su palabra, que todos algún día, mirando cara a cara al Señor, ¿verdad?, vamos a ser descubiertos como en un espejo. Ese espejo de la gloria de Dios es el Evangelio. A través de los Evangelios nosotros vamos a ver reflejado dónde estás tú, ¿sí? En qué parte te estás en el camino correcto, estás en lo que Dios quiere, o estamos haciendo nosotros conforme a lo que nosotros queremos. Estamos haciendo nosotros nuestra voluntad. Lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos, está reflejado en los evangelios, ¿sí? Seamos más como Jesús. Como le decía al principio, vemos las cualidades del Señor, vemos nuestra vida. Nadie es juez de nadie. Yo creo que cada quien, Dios nos permite a través de su palabra, como dice aquí, que por un espejo nosotros podamos, ¿verdad?, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Esa gloria debe reflejarse en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando nosotros veamos a través del espejo, que es el Evangelio del Señor, ver nuestra vida, que cada vez nos asimilamos más al Señor, más amorosos, más llenos de bondad, de misericordia, no juzgándonos. Miremos el Evangelio, no lo que nos conviene, sino en su totalidad, que veamos a Jesús en nosotros, ¿sí? Yo creo que nadie es para juzgar nuestra vida, ni nadie decir, es que tú estás mal en esto, sino que yo creo que llega el tiempo en que nos demos cuenta nosotros mismos y realmente digamos, somos o soy más como Jesús. Estoy cada día asemejándome más al Señor, ¿sí? Yo sé que todos tenemos nuestro carácter, algunos dicen, no, pues es que este es muy enojón, este es muy así. Todo eso Dios lo permite en nuestra vida porque todo tiene parte de nuestra vida, todo tiene su momento. Jesús se enojó, ¿sí? La palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Entonces, no porque te enojas, digas, no, pues yo no, ya no la hice. No, yo creo que todo tiene base bíblica. La palabra del Señor que podemos, en alguna manera, en algún momento, airarnos, ¿sí? Nos enojamos, discutimos, tenemos diferentes pensamientos, pero debemos de centrarnos no en las cosas negativas, sino que cada día acercarnos más a la imagen de Dios. ¿Cómo moldearemos nuestro camino? ¿Cómo vamos a agradar al Señor? Haciendo su voluntad, ¿sí? Yo creo que todos debemos de llegar ya en este momento, que quizás sea la última fase de la iglesia, la que estamos atravesando. Y digo quizás, porque no sabemos, porque para la palabra del Señor dice 1000 años es como un día para el Señor y un día como 1000 años. No sabemos si el Señor venga ya, si tarde otros 1000 años, no sabemos. Pero quizás, y solamente digo quizás, porque estamos viendo reflejada la profecía cumplida prácticamente en su totalidad. Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, si estamos ya en la última fase de nuestra vida, quizás debiéramos hacer lo que hizo Jesús también en la última parte ya de su vida, llegar a aquel monte de los olivos. Cada uno de nosotros tiene ese monte de los olivos, perdón, donde debemos llegar ante la presencia del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, esto me hace falta cambiar, esto todavía tengo, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué hizo? En su último momento, ya aparte de que al otro día iba a ser sacrificado, al otro día iba a empezar ya el sacrificio por el cual había venido a esta tierra, y él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero no sea lo que yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. Yo creo que todos, como iglesia, Dios nos hace un llamado a llegar a ese Getsemaní de cada uno de nosotros, ¿sí? A llegar a ese lugar donde sabemos que quizás sea la última fase de la iglesia, la última fase de nuestras vidas aquí en este planeta Tierra. Hoy día nos espantan con una cosa, con otro, con esto que es real, pero al mismo tiempo creado por el mismo hombre para destruir. Esa palabra que la ciencia destruirá al hombre. Y quizás sea todo esto que cumplimiento de la palabra, y quizás estemos llegando, como les digo, a un momento donde el Señor nos dice, iglesia, prepárate, yo vengo,
Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estamos como iglesia preparados para la venida del Señor? ¿Te has puesto a pensar que, todo esto que pasa, quizás tú digas, no, es pura mentira, vamos a dejarlo así? Tú tienes tu propia idea de lo que está pasando en el mundo, yo tengo la mía y cada uno de nosotros. Quizás tenemos diferencia de pensamiento, pero sobre todas las cosas, ¿no crees que es un llamado de Dios a tu vida y que te dice en este día, yo vengo pronto? ¿Sí? Y la palabra del Señor, lo que quizás nos debe preocupar, dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Estamos realmente esperando la venida del Señor. Cristo viene y la palabra de Dios, como dice, no pasará ni una tilde antes de que todo se cumpla. Romanos 8:29, ya casi terminamos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Con ese propósito fuimos llamados, para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Lo preocupante, hermanos, como pastor, como líder de la iglesia, me preocupa de que entre nosotros todavía no estemos preparados a ser esa imagen de su Hijo Jesucristo, porque si no somos como la imagen de su Hijo Jesucristo, ya sea en el hecho de dolor, en el momento de partir con el Señor, que hagamos las paces con Dios, de que seamos humildes y mansos, de que el momento que Dios nos da la vida y los días que estamos viviendo no somos hechos o no estamos conforme a la conformidad de Dios, que seamos a la imagen de su Hijo, no vamos a heredar la vida eterna. ¿Sí? La palabra del Señor, el mismo Jesús lo dijo. ¿Sí? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, yo creo que el mensaje de Dios a nuestra vida no solamente es moldear nuestra manera de vivir, nuestra actitud, sino que ser cada vez semejantes a Dios, en su amor, en su misericordia, en alcanzar la proximidad de la presencia de Dios en nosotros. Amar justicia, aborrecer lo malo, aborrecer el pecado, amar al pecador, ¿sí? Que alcancemos esa estatura, ese nivel de espiritualidad, no porque me creo más, porque yo hago esto, yo, sino que más bien nadie lo sabe, Dios sabe cómo está mi vida delante de Él, pero voy a vivir mi vida y no tiene que saber lo demás, lo tengo que saber yo, ¿sí? Lo tengo que saber que en mi corazón yo sé que estoy caminando y esforzándome día a día a ser como Jesús, a ser más como Él. Que si alguien me dice, me critica, me voy a quedar callado, no porque no quiero pleitos o porque es que no quiero armar más rollos, no, me quedo callado porque quiero ser más como Jesús, manso, y dejar que otros tengan la razón, aunque estén equivocados, ¿sí? No, que mire que el hermano es así, que esto, tú calladito, ¿sí? Amén, ¿sí? Dejar que otros tengan la razón para que al final tú puedas crecer espiritualmente, para que al final tú te puedas someter a esa imagen de Jesús. Jesús dice que fue llevado como cordero al matadero, enmudeció. Le dijeron que era lo peor, lo criticaron, lo juzgaron, lo humillaron, le escupieron. No dijo nada. No se rebeló. O sea, porque a veces podemos decir, no, pues yo no digo nada. Me dicen y me quedo callado. Me escupen, me hablan y me quedo callado. Pero con coraje. Con rencor en nuestras vidas. ¿No? Y no, eso no es ser como Jesús. Jesús enmudeció, pero con amor. ¿Sí? Jesús no con sarcasmo, sino con decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Nosotros perdonamos y nos quedamos callados con sarcásticamente, yo se lo dejo a Dios, pero realmente sarcásticamente decir, te va a ir peor todavía por criticarme, por juzgarme, y yo creo que no va por ahí. Lo que Dios quiere es que realmente lleguemos a ser esa imagen de Jesucristo. Dejémonos moldear por el Espíritu Santo. Yo sé que cada uno de ustedes, yo quiero creer que cada uno de ustedes toma tiempo para orar en sus casas, para leer sus Biblias. En ese momento de oración, de intimidad con Dios, déjate moldear por el Espíritu Santo. Deja que Dios sea moldeando todas esas áreas que aún te faltan trabajar. Deja que tu matrimonio, que tu familia, que en tu hogar sea transformado por el poder de Dios, ¿sí?
Yo creo que ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas, hermanos. Estemos despiertos, Cristo viene. Es una realidad, ya no podemos decir que quizás falte muchos años, como decía en ese momento, solamente la misericordia de Dios puede definir eso. Pero viendo las cosas como están, Cristo está, hermanos, ya en cualquier momento a levantar a su iglesia. Las cosas están tremendas, están difíciles. En Canadá, Estados Unidos están viviendo una crisis económica de las que nunca han vivido. Decían los historiadores que en los años 1920, en el año por ahí la década de los 20, se llamó la Gran Depresión, donde vivió momentos lo más triste en Norteamérica. Y esto que estamos viviendo hoy en día es aún peor, ¿sí? Es aún peor. La economía está completamente destruida, pero pues tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado. La palabra de Dios dice que Él es nuestro refugio, y la palabra del Señor dice que Él es torre fuerte y a Él correrán, ¿verdad?, los justos. Estamos ahí, somos justos nosotros. La palabra de Dios dice justificados pues por la fe, ¿sí? Entonces vamos a correr a ese refugio eterno que es Jesús. Vamos a agarrarnos de Él y vamos a pedirle: Señor, transfórmame a ser cada vez más como tú. Que realmente yo deje la enemistad con mi hermano, el pleito de hace 20 años con mi familiar, que yo deje de todo a un lado por seguir al Señor, ¿sí? Entreguemos lo que tenemos, porque el tiempo está, hermanos, ya no nos alcanza para hacer las cosas. Yo creo que el tiempo es limitado. Dios permita en su misericordia volver a vernos, pero si no nos volvemos a ver en esta tierra, que sea ya en la eternidad, que nos podamos volver a encontrar. Pelea tu batalla, no te dejes vencer, sigue adelante, ama a tus hermanos, ama a cada uno de ellos como Dios te ha amado a ti. Amén. No viendo sus defectos ni sus pecados, sino viendo la sangre de Cristo en cada uno de ellos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir en esta hora. Que Dios sea bendiciendo sus vidas, que Dios los guarde. Amado Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, agradeciendo, Señor, en esta hora tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, Señor, allá en Calapa. Bendice a cada uno de ellos, bendice a sus familias, Padre Santo. Guárdalos de todo mal. Tu palabra dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa promesa, Señor, la agarramos, Señor, para nosotros, Padre bendito, Señor. Guárdanos de toda peste destructiva, Señor amado. Guárdanos de todo mal, de todo, Señor, peligro que el enemigo ponga, Señor, en nuestros caminos. Padre Santo, Señor, guárdanos. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos guardarás, Señor, en el momento de la tribulación, Padre. Te ruego en esta hora, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, poderoso Dios. Bendice a cada uno de ellos, Señor amado. Te ruego que tú lo bendigas. Bendice, Señor, sus finanzas, Señor. Provee sus necesidades, Padre. Tú las conoces, mi Dios amado, así como lo hace con cada uno de nosotros. Provee, Padre bendito, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición sobreabundante sobre cada vida, Padre Santo, Señor, mientras que tú llegas, Padre. Moldéanos, Señor, transfórmanos, Espíritu Santo. Permite, Señor, que seamos transformados, moldeados con tus manos poderosas, Señor. Que seamos, Señor, cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te rogamos que tú hagas tu voluntad en nosotros, que no sea más lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, Padre, sino sea tu voluntad, Padre. Te damos gracias en esta hora. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Sana a aquellos que están enfermos. Te rogamos, Padre bendito, Señor, en esta hora, por nuestros hermanos, Señor, alrededor del mundo, Padre bendito, por las enfermedades, por este COVID-19, Señor, que está de alguna manera u otra espantando, Señor, causando pánico, Padre. Tu palabra dice que tú nos das esa paz, no como el mundo la da, Señor. Tú nos las das, Padre bendito. Provee, Señor, esa paz a cada uno de tus hijos. Que no seamos llevados, Señor, por el pánico, Señor, sino que confiemos plenamente en ti, Padre bendito, teniendo la seguridad, Padre,
que tú guardas a tu pueblo, Padre bendito. Te rogamos por tus hijos allá en Italia, que es el país donde más fuerte ha atacado, Señor, este virus, Padre. Yo te pido, Señor, si hay pueblo tuyo, Señor, guárdalo, Señor, de esta peste destructora, Padre. Te ruego por cada país, Señor, en el mundo. Padre Santo, guarda tu iglesia, Señor. Guarda tu pueblo, poderoso Dios, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor amado. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, a tu iglesia en Jalapa, Padre. Que seamos, Señor, un solo pueblo, como lo dice tu palabra, Señor. Y que seamos cada vez más semejantes a ti, poderoso Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos, cuídense, guárdense, lávense las manos, nada nos cuesta y tengamos precaución sobre todas las cosas y no hay que crear pánico, simplemente guardar, como se dice, distancia, porque las autoridades van a estar sobre nosotros que somos pueblo de Dios, ¿sí? Y no queremos ser perseguidos por algo que es tan sencillo, guardar distancia, lavarse las manos y evitar problemas. Seamos obedientes a nuestras autoridades, que Dios nos los bendiga y saludos de todos aquí también. Dios nos bendiga.